Algete, primavera de 1997. Eva Blanco Puig, con apenas 16 años recién cumplidos, se debatía entre sueños de futuro. Unas veces quería ser veterinaria, otras arquitecta. Alegre, sociable, el centro de una pandilla de amigas. Era también la luz de sus padres, Olga y Manuel, quienes habían elegido aquel pueblo madrileño como refugio después de la pérdida de su primer hijo. Para ellos, Algete simbolizaba seguridad, la promesa de que nada volvería a romper la tranquilidad de su familia. Esa noche, sin embargo, la ilusión se quebró. El 19 de abril, tras negociar con sus padres, Eva obtuvo permiso para regresar a casa a medianoche, después de salir a una discoteca. A las 23:45 se despidió de su amiga Vanessa, a escasos metros de su casa. Nunca llegó. La espera angustiosa de sus padres pronto se transformó en pánico. La buscaron por el pueblo, llamaron a hospitales, y presa de la intuición más oscura, su padre llegó incluso a revisar cunetas. La respuesta de las autoridades resultó fría. Será cosa de críos, una fuga de adolescente. Ese retraso costaría caro. Al amanecer del día siguiente, el cuerpo de Eva apareció en la cuneta de una carretera en Ajalbir, a 6 kilómetros. Había sido brutalmente agredida y asesinada. La autopsia reveló la violencia atroz. Una primera puñalada en un coche, la agresión sexual posterior, la huida desesperada de Eva y hasta 18 nuevas puñaladas que reflejaban la rabia de su agresor. Una fibra roja en su boca señaló la tapicería de un coche y una muestra de semen se convirtió en la única pista sólida. Era el inicio de un caso que sacudiría a España durante casi 2 décadas. ¿Crees que la ciencia forense debería tener más protagonismo en los casos no resueltos? ¿Piensas que todos los archivos antiguos deberían reabrirse con las nuevas tecnologías de ADN? Si esta historia te genera interés, apóyala con tu like, suscríbete y deja tus comentarios. Tu opinión mantiene vivas estas investigaciones. Una investigación entre sospechas y frustraciones. La Guardia Civil bautizó el caso como Operación Pandilla, partiendo de la hipótesis más lógica en cualquier crimen de entorno, que el culpable era alguien cercano a Eva. Esa premisa razonable sobre el papel convirtió la vida en Algete en un infierno cotidiano. Las pandillas de amigos quedaron bajo lupa, los novios y exnovios fueron interrogados una y otra vez, y familias que se conocían de vista desde hacía años comenzaron a mirarse con recelo. En los bares se hablaba en voz baja, en los pasillos del instituto se multiplicaban rumores, y cada gesto, una mirada esquiva, un cambio de ruta al volver a casa, una ausencia a destiempo, parecía esconder una pista. La presión por encontrar al responsable empujó líneas de investigación tan insistentes como poco fértiles. Se elaboró un retrato robot a partir de un testimonio impreciso, y con el paso de las semanas, aquella imagen difusa fue adquiriendo rango de verdad en carteles y emisiones de televisión, pese a que los investigadores conocían su escasa fiabilidad. En paralelo se persiguió una secuencia numérica hallada en el diario de Eva, 343110, que fuera de contexto se convirtió en obsesión. Para unos podía ser una matrícula codificada, para otros un número de teléfono fragmentado, una referencia a una línea de autobús o una clave personal. Las horas invertidas en esta pista chocaron contra un muro. También aparecieron los inevitables callejones sin salida. Llamadas anónimas que prometían datos decisivos, videntes que aseguraban ver lugares concretos, curiosos que buscaban protagonismo más que justicia. Todo consumía tiempo y recursos, y nada acercaba al agresor real. Con el paso de los meses, el expediente creció en volumen pero no en certezas. Se cruzaron horarios, se ordenaron cronogramas, se revisaron itinerarios de esa noche. El tramo entre la despedida de Vanessa y la desaparición de Eva se volvió un vacío imposible de llenar con la información disponible. Y ese vacío, a falta de pruebas sólidas, terminó llenándose con sospechas. El pueblo aprendió a convivir con la ansiedad. Padres que no dejaban a sus hijas volver solas, grupos que se organizaban para acompañarse, miradas que registraban matrículas y rostros desconocidos. En 1999, 2 años después del crimen, el alcalde Jesús Herrera propuso una iniciativa pionera: realizar un muestreo masivo de ADN entre los varones del municipio. La respuesta fue abrumadora.
Más de 200 vecinos comparecieron voluntariamente, firmaron consentimientos y ofrecieron muestras con la esperanza de despejar sombras y ayudar a la investigación. Aquel gesto chocó con la realidad forense y administrativa de la época. Laboratorios con capacidad limitada, presupuestos exiguos, dudas jurídicas sobre la gestión y custodia de los datos genéticos y ausencia de una infraestructura que garantizara análisis rápidos y homogéneos. Las muestras quedaron almacenadas sin procesar, testimonio de una voluntad colectiva e impotente frente a la tecnología disponible. La frustración crecía, y con ella la herida abierta de un pueblo que sentía que el reloj jugaba en su contra. Aún así, dentro de la Guardia Civil no se apagó la determinación. El caso quedó asignado a unidades que, con cada avance técnico, reexaminaban lo ya recopilado, conscientes de que la evidencia biológica preservada podía ser la llave de un futuro vuelco. El capitán Rubén Valero, que en 1997 era un adolescente del municipio, convirtió el expediente en una promesa personal cuando años más tarde ingresó en el cuerpo. En su despacho, un simple vaso de plástico con la frase "No te olvides de lo de Eva" recordaba a compañeros, mandos y visitantes que la justicia seguía pendiente y que aquel archivo no era un caso más, sino una deuda con una familia y con un pueblo entero. Con el tiempo el foco dejó de estar únicamente en el entorno inmediato y se abrió a hipótesis que en los 90 habían sido inviables por falta de medios. Cotejos genéticos más finos, análisis de fibras con nuevas técnicas, relecturas de cronologías y movimientos y la posibilidad, hasta entonces remota, de inferir rasgos del agresor a partir de su perfil biológico. El expediente, lejos de cerrarse, maduraba en silencio. Esa paciencia y la preservación cuidadosa de la muestra biológica clave prepararon el terreno para el giro que llegaría años después desde los laboratorios. Una ciencia forense renovada, capaz de responder a las preguntas que entonces resultaban imposibles. Ciencia contra el tiempo. Durante 18 años, una muestra congelada de semen aguardó en un laboratorio de criminalística, como si fuera un mensaje encapsulado en el tiempo esperando a que la ciencia supiera leerlo. A finales de 2013, la ciencia forense en España había avanzado hasta niveles inimaginables en los años 90. Las técnicas de extracción y secuenciación de ADN habían evolucionado, los laboratorios contaban con recursos más precisos y sobre todo había emergido un campo innovador que marcaría un antes y un después: el fenotipado genético. Este método no solo buscaba coincidencias con perfiles existentes en bases de datos, sino que permitía deducir características físicas y orígenes biogeográficos, una especie de retrato robot construido directamente a partir de la huella genética. La muestra fue enviada al Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela, donde especialistas aplicaron esas técnicas pioneras con un cuidado casi quirúrgico. El resultado supuso un giro radical en la investigación. Por primera vez, los agentes supieron que el hombre al que buscaban era de origen norteafricano, con una probabilidad muy alta de ser marroquí. Esta revelación tumbaba de golpe la hipótesis dominante durante más de una década, aquella que situaba al culpable en el entorno inmediato de Eva, y obligaba a revisar viejos registros y sospechas bajo una luz completamente distinta. De un listado inicial de casi 300 hombres de residentes y temporeros que habían pasado por Algete en 1997, los nuevos cotejos genéticos empezaron a acortar el campo. Fue entonces cuando surgió la primera gran pista: una coincidencia parcial con un hombre llamado Fauchel. No era el autor del crimen, pero compartía material genético clave. Los expertos supieron de inmediato lo que aquello significaba. El rastro llevaba a un hermano. Así se destapó el nombre que marcaría la investigación: Ahmed Chel Gerha. En 1997, Ahmed tenía 34 años y vivía en una caravana en la zona de Cobeña. Trabajaba en un vivero y los vecinos lo recordaban como un hombre reservado, poco sociable, que se volvía agresivo con el alcohol y mostraba comportamientos inquietantes hacia las mujeres. Su perfil encajaba con la brutalidad del crimen. Y sin embargo, 2 años después, en 1999, desapareció del mapa. Abandonó España y se instaló en Francia, donde durante 16 años llevó una vida aparentemente normal como obrero de la construcción. Mientras el caso se enfriaba y la familia de Eva vivía entre la angustia y la impotencia, Ahmed trabajaba levantando muros y tejados, escondido a simple vista, como un fantasma inadvertido, protegido por la distancia y por los límites tecnológicos que en su día habían impedido identificarlo.
captura, suicidio y un juicio que nunca llegó. En 2015, en una operación conjunta con la Gendarmería francesa, Ahmed Chell fue detenido a la salida de su trabajo. Su captura fue celebrada como el triunfo de la perseverancia y la ciencia, pero en su declaración negó todo. Inventó una versión absurda en la que desconocidos lo habrían obligado a participar bajo amenaza. Nunca confesó. La familia de Eva esperaba el juicio como la oportunidad de mirar a los ojos al asesino. No llegó. En enero de 2016, Ahmed Chell fue hallado muerto en su celda de la prisión de Alcalámeco, ahorcado con los cordones de sus zapatos. Había intentado suicidarse antes, pero aún así se le retiró el protocolo de prevención. Su muerte 4 meses después de la detención cerró el caso sin condena judicial. Para Olga, la madre de Eva, fue un robo. Le arrebataron el juicio que necesitaba para sanar. Para Manuel, el padre, fue justicia poética. Él solito se ha juzgado y él solito se ha condenado. El caso se cerró oficialmente el 15 de febrero de 2016, dejando tras de sí un mosaico de emociones contrapuestas y un mensaje claro: ningún crimen debe archivarse mientras exista una muestra biológica que analizar. Lo que sí es cierto es que la historia de Eva Blanco cambió para siempre la forma de investigar en España. Demostró que la ciencia puede ser la mejor aliada contra el paso del tiempo y que la perseverancia de una comunidad puede mantener viva una causa. Algete no olvidó. En abril de 2024, 27 años después del crimen, se inauguró un nuevo monumento en el parque que lleva su nombre. En la placa, elegida por sus padres, se lee: tu pueblo te despidió, pero te recordaremos en vida. El caso de Eva Blanco nos recuerda que detrás de cada titular hay una historia humana marcada por la pérdida y la esperanza. La ciencia rompió un silencio de 18 años, pero el suicidio del asesino dejó sin juicio a la familia. ¿Crees que la muerte de Ahmed Chell puede considerarse justicia? ¿O fue la última negación de ella? ¿Deberían los sistemas penitenciarios reforzar los protocolos de prevención de suicidios en casos tan emblemáticos? Si esta historia te conmovió, apóyala con tu like, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Tu voz mantiene viva la memoria de Eva Blanco y la importancia de no olvidar.